Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos de recibir de tu palabra y bajo la dirección de tu Espíritu, lo que tú quieres hacer llegar a nuestros corazones para que nos enseñe cómo valernos de la fe en ti para llevar a cabo nuestra misión en el mundo y para ser fiel como tu familia en esta tierra. Gracias por ese privilegio, lo pedimos por Jesús. Amén. En esta mañana queremos, a través de la palabra de Dios, volver a reflexionar en algunas terminologías que la Biblia utiliza en relación con la iglesia como su familia. Y nosotros en Gálatas 10, Gálatas 6 y el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En ese versículo vemos que la Biblia hace una de las más amplias diferenciaciones de los seres humanos. Habla de la familia de la fe como algo separado dentro de la familia humana en general. Por tanto, quiere decir que los seres humanos en este momento no son totalmente considerados como familia de Dios. Todos descendimos de Dios, pero no todos históricamente permanecieron como miembros de la familia de Dios. Una de las calificaciones que la Biblia da a la familia de Dios es la de una familia santa. Entonces, es una familia santa porque no todos son familia y ellos son familia de Dios separados de los demás que no son familia de Dios, porque históricamente, aunque la primera pareja era familia de hijos de Dios, pero la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta destitución quiere decir la identidad como familia de Dios la perdieron. Al no permanecer siendo familia de Dios, porque Satanás tomó control del alma y de la vida de todos. Dice la Biblia, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta destitución tiene que ver con nuestro estatus como hijos de Dios. Dios no puede tener hijos como familia. Y cuando los hombres llegan a ser hijos, el pecado los desconectó a Dios como Padre. Y llegan a ser hijos perdidos, hijos extraviados, hijos pródigos. Y entonces Dios tuvo que rectificar la humanidad, volviéndoles a ser hijos de Dios para volver a pertenecer a la familia de Dios. Pero como Él tiene que engendrarlo, para volver a ser, tenemos que volver a ser engendrados. Por eso es que la Biblia dice nacer otra vez, porque el cristianismo no es una religión. La gente han convertido al cristianismo en una religión
pero la rebelión existía antes del cristianismo. Y el Israel que ahora no fue elegido para ser la iglesia o ser el pueblo de Dios, sino fue elegido para ser el lugar donde se conservó a Dios, la fe en Dios, para que cuando Dios quisiera nacer, Él no tenía que nacer en la paganidad. Había un Dios, un pueblo que era de Dios, gobernado por leyes, y eso evitaba que llegara a ser pagana como el resto del mundo. Y Dios conservó a Israel por medio de las leyes, para que allí no hubiera paganismo y que Él pudiera nacer allí para traer la salvación a la humanidad. Pero la tarea de Cristo no es promulgar aquellas leyes que mantuvo a Israel libre de paganismo para que Cristo pudiera nacer ahí, sino Cristo quiere hacer algo más grande con la humanidad que lo que se hizo en los tiempos de Israel. Y por tanto, lo que Él quiere hacer con la humanidad no lo puede hacer ningún ser humano, porque la primera pareja, Dios formó el cuerpo de material existente en la naturaleza y sopló lo que viene directamente de su propio ser divino, y ese vino a ser nuestras almas. Así que el alma nuestro procede de Dios y el cuerpo procede de la materia que está en el mundo que nos rodea. Y por tanto, nosotros tenemos que vivir al nivel del alma y no al nivel del cuerpo. Pero el pecado hace que el hombre empiece a vivir al nivel del cuerpo en vez de vivir al nivel del alma. Y así perdió el estatus de hijo de Dios y vino a ser hijo de Satanás, que fue la primera persona que dejó de obedecer a Dios y empieza a vivir a partir del cuerpo en vez de a partir de Dios. Entonces, es muy importante que conocemos que para restaurar al hombre como hijo de Dios, con ese vínculo espiritual, no podía ser eso la religión, sino el mismo Padre tiene que volvernos a nacer, a nacer. Razón por la cual la obra que Dios hace en el pecador cuando él se arrepiente es hacer que él vuelva a nacer como hijo de Dios, por una obra sobrenatural. Por eso el cristianismo no es una religión. Una religión cualquiera puede practicarla con unirse a una organización o practicar las leyes que ellos tienen o las costumbres que ellos trazan, y ya es miembro de esa organización. Pero uno solo puede entrar en una familia naciendo del Padre. Y Dios no podía lograr que naciéramos del Padre quedándose en el cielo, porque al no conocerlo no podemos depositar fe. Entonces Él tuvo que venir aquí y nacer entre nosotros en la persona de Jesucristo, para que le conozcamos, para que haya en nosotros conciencia de quién Él es, que nazca en nosotros la fe en Él, y entonces Él haga en nosotros la obra en la cual nacemos otra vez, porque el primer hombre nació de Dios, y para volver a ser como el primer hombre era, tenemos que volver a nacer de Dios. Por eso que dicen nacer otra vez. Jesucristo Dios lo dice, tenéis que nacer otra vez. Y entonces, por esta razón es muy importante, el que quiere ser cristiano comprende que ningún miembro de una organización le hace cristiano. Usted puede tragar la Biblia completo, ese no le hace hijo de Dios,
Usted puede estudiarlo hasta llenar su cerebro o explotarla, ese no le va a hacer hijo de Dios. La única cosa que hace a una persona hijo de un padre es nacer del padre y tener la semejanza del padre. Si tú no tienes la semejanza del padre, tú no eres hijo de él. Porque hasta los animales tienen la semejanza de sus padres, ¿cómo lo va a tener los seres humanos? La única cosa que hace una persona cristiana es volver a ser hijo de Dios como la primera pareja. Y la primera pareja nació de Dios, porque no había un padre humano anterior. Y al no haber un padre humano anterior, para ser hijo de Dios tenía que nacer de Dios. Y todo lo que nace en la iglesia no es cuestión de sumarse a lo que están ahí, no es cuestión de estudiar la teología, es volver a entrar en la familia de Dios. El pecado sacó al hombre del estatus de hijo de Dios y Dios tuvo que venir aquí porque solo el Padre puede producir sus hijos. Y para volver a producir a la humanidad como hijo de él, el Padre tenía que venir aquí y hacerse un hermano mayor de nosotros, porque al ser un hombre en la familia de nosotros, él llegó a ser hermano mayor de nosotros en la familia de Dios. Y entonces, como hermano mayor, ahora, él nos conecta con Dios, luego nos conecta con Dios por medio del alma naciendo otra vez, por medio del Espíritu de Dios. Y ahora la iglesia es Dios recuperando la familia, porque el primer hombre llenó el mundo de la familia de Satanás, y el segundo Adán, que es Cristo, la Biblia llama a Cristo el segundo Adán, porque el primer Adán llenó al mundo en el hijo de Satanás, y el segundo Adán va a rescatar estos hijos y devolverle a Dios como su padre. Por eso que Cristo se llama el segundo Adán. Entonces, el segundo Adán es porque a través de Cristo Dios se hace padre de nosotros por dos veces. La primera vez, cuando hizo al primer hombre y su esposa, y la segunda vez, cuando Él, como nuestro Redentor y como nuestro Salvador, nos hizo nacer otra vez como hijos de Dios. Y eso nos vuelve al estatus de miembros de la familia de Dios en este mundo. Por esa razón es la iglesia auténtica. Si quiere mantenerse auténtico, nunca debe identificarse como una organización o por una institución. Esa es la causa de que todas las iglesias por ahí están desbaratadas como iglesia y no se parece en nada lo que está en la Biblia como iglesia. Porque ellos no es que están haciendo cosas escandalosas, sencillamente no están siguiendo correctamente y fielmente las orientaciones de la Biblia acerca de la iglesia. Dios no acepta a nada como iglesia que no sea su familia. Y nosotros tenemos que asiduamente explicarle a la gente que el pecado nos separa a Dios como Padre, pero la salvación nos reconecta con Dios como nuestro Padre. Y la vida cristiana no es practicando leyes, ese es Israel, que Dios dio a Israel leyes porque no eran hijos, y entonces Él tenía que usar los métodos que se usan para controlar a los pecadores. Él tenía que usar eso como los primeros seres humanos, porque él no podía nacer en medio de una cultura pagana, y por medio de la ley él creó un pueblo que no estaba entregado al paganismo. No eran salvos como nosotros, pero no eran paganos porque obedecían las leyes que Dios le dio. Pero eso no era el plan que Dios quería para la humanidad. Eso era un plan provisional
para crear un espacio no pagano en la cual el Salvador podía nacer. Pero aquel Salvador Jesucristo que nació, y Él fundó la iglesia, porque todos los que son verdaderos cristianos han sido perdonados, que es otra razón por la cual existió el Antiguo Testamento. Tiene que haber un contexto en que descubrimos nuestra situación, que rechazamos nuestra situación, pedimos perdón, porque si nos acercamos a Dios no perdonado, Él tiene que enjuiciarnos. Pero al tener un pacto en el cual podemos pedir perdón, pues llegamos a pedir perdón, Él nos regenera y nos vuelve al estatus de hijo de Él, y estamos a salvo de un juicio por el plan que Dios desarrolló para rescatarnos como sus hijos y como su familia. La iglesia debe estar loco por completo para alterar ese proyecto. Solamente personas que han perdido el lamento, el sentido, van a tratar de hacer algo diferente pensando que eso va a ser respetado en el cielo. Además de no estar, va a ser objeto de ningún interés de Dios en lo que se está haciendo. Pensar que Dios machaca su hijo en la cruz para nosotros venir a hacer una organización y ya. Eso es estupidez. Nosotros tenemos que llevar a cabo el plan de Dios, no de nosotros. Y todo el que está haciendo planes propios lo van a perder. Y al final, cuando van pensando que van a entrar en el cielo, van a ver que están castigados por sacrilégicamente, falsificando la salvación, falsificando la iglesia, falsificando la obra misionera. Entonces, es muy importante que sepamos que la iglesia es familia de Dios y nada más. Nada más. Y tenemos que averiguar qué cosa es familia de Dios, cómo ser miembro de la familia de Dios y cómo ser fiel dentro de la familia de Dios. De otra manera estamos destinados al infierno, aún dentro de la misma iglesia. Y no olviden que el primero que le pasó eso fue el que mató a Cristo en la cruz. Y todos los que están falsificando el cristianismo lo están matando otra vez en la cruz. Y van a terminar donde terminó Judas. Entonces, la iglesia es familia de Dios, punto, nada más. Y entonces nosotros tenemos que no tranquilizarnos con ese estatus legal que tenemos, porque el Imperio Romano estaba buscando a los cristianos no para legalizarlos, sino para exterminarlos, y tuvieron que vivir en bosques y desiertos para mantenerse como familia de Dios. No existía ninguna institución, no existía ninguna organización llamándose cristianos, y eran cristianos. Eran cristianos porque eran la familia de Dios, que estaban siendo perseguidos por ser familia de Dios. Y tenían que exilarse de la sociedad. Entonces, ellos no podían existir como institución, y es ignorancia identificar la iglesia como una institución escondiéndose. Esa es estupidez. No puede haber ninguna institución escondiéndose entonces, nosotros tenemos que comprender que nadie sin la semejanza de Dios va al cielo. Nadie, repito, inexorablemente nadie va a entrar en el cielo sin ser familia de Dios. El Estado existe donde hay pecado que reprimir, hay cárcel para castigar y hay juzgados para poner a la gente y examinar su causa para sentenciar. El cielo es la familia de Dios y no puede existir nada de eso.
no necesita juzgado, no necesita cárcel, no necesita policía, porque es cielo. Si lo necesitara, no sería cielo. Es cielo porque no necesita nada de eso. Entonces, por esa razón es que Dios murió en la cruz para que podamos ir al cielo. Porque si el pecado pudiera llegar allá, Dios no tenía que morir aquí para que nosotros vamos al cielo. Precisamente por el pecado que no puede ir allá, Cristo tenía que cumplir nuestra pena capital, que es lo que Él hizo en la cruz. Él solo vale por toda la familia humana. Él solo. Porque Dios abarca más que toda la humanidad junto. Y la muerte de Él es suficiente pago por la muerte pendiente de todos los pecadores. Entonces, Él, al pagar en la cruz, el Padre pudiera recibirnos. En vez de pagarnos el castigo por el pecado, Él podría recibirnos porque fue pagado. El pasado, lo que hemos hecho en el pasado, está pagado. Entonces, ahora, la cuestión es que ahora tenemos que volver a Dios como hijos de Él y ser fieles y no volver a delinquir como hicimos antes. Entonces, por esta razón es que Dios, para garantizar nuestra fe, para vencer el pecado, vino aquí personalmente a morir por los pecados pasados, no los pecados futuros, los pasados. Y vino aquí a devolvernos el privilegio de que el Espíritu se conecta con nosotros de nuevo. Al estar el pasado resuelto en la cruz, ahora Él viene y nos perdona y nos conecta. Entonces Él es la planta eléctrica. El Jesucristo conectó la relación espiritual con nosotros y el Espíritu Santo empieza a fluir de la planta. Es la corriente que fluye de la planta a nuestro corazón y el bombillo puede encenderse porque la corriente que viene de la planta. Pero observa algo, el bombillo no genera luz. El bombillo puede tener la corriente de la luz fluyendo en él, pero la planta está fuera del bombillo y recibe la corriente fuera de sí mismo. Así que tiene que mantenerse en el socket conectado para que ese flujo esté dentro de él. Si él se desconecta del socket, ya el flujo no está fluyendo y desaparece la luz. Entonces, la vida cristiana que estamos viviendo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, para conectarnos con el Padre y hacer fluir el flujo del Espíritu en nuestras almas, ese flujo solamente está en el bombillo si está en el socket. Y si el socket está conectado con la planta. Si el socket se desconecta de la planta, desaparece el flujo que está en el bombillo y el bombillo deja de estar alumbrado. Ese es importante. El cristiano debe estar en un socket que está conectado con la planta. No simplemente estar en un socket. Hay muchos sockets que se han gastado, que han perdido su integridad, y usted le puede poner y conectar y no pasa nada. Estas son las iglesias apóstatas que han perdido el estado original en que estaban cuando Cristo los levantó. Y los hombres que están dentro de ellas
se han vuelto mongólicos, todos ocupando el lugar de Cristo, en ser instrumento de Cristo, en ser siervo de Cristo, han empezado a ser Cristo dentro de la iglesia, lo que están manejando, lo que están gobernando, lo que están haciendo y deshaciendo, y de pronto la luz que está en el bombillo desapareció. Hay una enorme cantidad de iglesias, una enorme cantidad de instituciones que se llaman cristianos, que ya no le interesa lo que Dios quiere hacer, no le interesa el programa que Dios está queriendo realizar en la historia humana, nada de eso. Todas las iglesias con mongólicos como pastores, con sus propios proyectos, sus propios planes, pavoneándose por aquí y por allá, con todo tipo de títulos. Pero un título que ellos tienen lo ha dado el mundo. Y el mundo lo mira y le da nombretes, porque son tan mongólicos y son tan ridículos, que el mundo se dedica a estar inventando nombretes para ellos, porque son miserablemente y estúpidamente, completamente ignorantes. Entonces, nosotros tenemos que volver a ser iglesia. Ninguna organización humana es iglesia. Ninguna eclesiastismo diseñado por los hombres y gobernado por los hombres es iglesia. La iglesia es una entidad sobrenatural 100%. A los que no son mongólicos debe ser muy claro cuando la Biblia define la iglesia como cuerpo de Cristo. El que no es mongólico debe entender que cualquier cosa no puede ser cuerpo de Cristo. Debe un individuo que no es un mongólico capital, debe saber que un cuerpo de la segunda persona de la Divina Trinidad no puede ser institución. Y por tanto, la única manera que Dios puede estar en la iglesia es si la iglesia es su familia y tiene su semejanza. Porque Dios solamente puede comulgar con su semejanza. Él lo comunica con organización. Él comunica con un organismo viviente que lleva su semejanza. Y si la iglesia pierde eso, no es nada. Absolutamente nada. Y si la iglesia vuelve a hacer algo, tiene que dejar de hacer obras humanas, porque hay que ser estúpido y tener grandes credenciales de mongólico para pensar que a Dios le va a interesar algo creado por nosotros. Y que Él va a venir a vivir en algo creado por nosotros. Y que ese espíritu va a llenar algo creado por nosotros. Eso es ser mongólico. Y no queremos llenar la iglesia de mongólicos. No tenemos necesidad ni interés en personas que vienen aquí a querer inventar. Nosotros queremos personas que saben quién es Dios, que saben quién es la Divina Trinidad, saben lo que es calificarse para que la Divina Trinidad se conecta con su alma. Si no sabe eso, debe irse de la iglesia y dejar tranquila la iglesia para no estar en camino para ser enjuiciado por estar molestando a Dios en los objetivos que Él persigue con la iglesia. Ninguna obra humana le interesa a Dios, buena o mala. Porque lo que Dios está restaurando no es una institución. Si fue institución, no era Dios. Dios solamente va a habitar a su cuerpo. Nada más. Nadie le puede obligar a hacer otra cosa diferente.
tenemos que asiduamente luchar por lograr que la iglesia no sea una construcción de los hombres, sino que sea el cuerpo de Cristo. Y la única persona que puede construir el cuerpo de Cristo es Cristo. Y somos instrumentos exclusivamente. Una vez que empezamos a pasar más allá de eso, somos enemigos del Padre, enemigos del Hijo, enemigos del Espíritu Santo y enemigos de la Iglesia. Si yo hubiera querido, yo podría tener una institución más grande aquí en Cuba, porque por ser extranjero, eso nada más me daba una ventaja. Todo el mundo piensa que soy extranjero, va a salir adelante. Yo he vivido hasta sin un centavo en mi bolsillo por no hacer una obra humana. No hacer una obra humana. He tratado de simplemente dar a conocer los propósitos de Dios, el plan de Dios y la obra que Dios quiere hacer, y lograr que los más posibles respetan a Dios Padre, respetan a Dios Hijo, respetan a Dios el Espíritu Santo y trabajan en armonía con ellos para el levantamiento de su iglesia en el mundo, porque la iglesia no es nada más ni nada menos que el cuerpo de la Divina Trinidad. Es el cuerpo de la Divina Trinidad. Y es sacrilegio hacer algo diferente. Entonces, no es obra humana, no ha sido y nunca será. Es obra de Dios, es cuerpo de Dios, es canal que Dios quiere usar en el mundo. Nunca obra humana, es Dios usando. Solo Dios usando es obra humana. Y tenemos que dejar nuestros planes, nuestras ambiciones personales a un lado para ser parte de la iglesia. Tenemos que aceptar ser cuerpo nada más y dejar que la cabeza que está en el cielo manda, no nosotros. Seremos mirados como gente que no sabemos organizar, que no sabemos mandar, que no sabemos gobernar. Estamos, cada vez que oímos ese tipo de descripción, nos alegramos. Porque es precisamente lo que no queremos. No queremos mandar, no queremos ser cabeza, no queremos estar organizando. Exponemos por medio de la palabra lo que Dios quiere. Buscamos la cooperación para cooperar. Eso es exclusivamente nuestra tarea. Exponer lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere y lo que Él promete, y lograr que la gente acepta y se suma. Esa es la única vocación de la iglesia. Y si Él sale de ahí, es traidor, es Judas, y el futuro de Judas no es fácil.